Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse delante de los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Vamos a orar. Señor, hoy queremos escuchar atentamente su palabra. Usted nos advierte que aquellos que escuchan y la olvidan, estos no pueden, Señor, no son de su agrado, porque usted no se complace solamente en los oidores, sino en los hacedores. Queremos rogar para que nos bendiga y podamos entenderla y podamos llevarla en el fondo de nuestro corazón, que se haga viva en nosotros. No queremos depender de nuestras propias capacidades, sino del poder de su Espíritu, que sé que hoy va a obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Ponemos toda diligencia para que usted nos hable, Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿qué caracteriza a una iglesia verdadera? Ese es el mensaje del día de hoy. Y justamente vamos a partir con esa pregunta. ¿Qué caracteriza a una iglesia? Si usted piensa en iglesia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? De repente el templo. Ok, también lo tengo, pero un poquito más adelante, así que no puedo adelantarlo. De repente es el templo y usted dice, bueno, una iglesia necesita un templo. Es más, muchas veces confundimos el término iglesia y pensamos que la iglesia es el templo. No, hermanos, son dos cosas diferentes. ¿Sabe quién es la iglesia? Somos nosotros. El edificio sería el templo o el local o llámelo como sea, pero la iglesia son las personas. Quizás otro por ahí pensará, pues, las bancas y el púlpito. Eso es característico de toda iglesia. Sí, bueno, es bueno y eso nos da comodidad para hacerlo, pero no es lo más característico de una iglesia. Quizás usted diga, pues, algún programa de apoyo social, alguna forma de ayuda a la comunidad. Eso es muy bueno, pero no es, a final de cuentas, lo más característico. Quizás usted, como decía Gerson, piense, las personas que van el domingo a la congregación. Es cierto, hermanos, que un grupo de personas se le llama iglesia, pero no a todo grupo de personas se le puede llamar iglesia, ¿cierto? ¿Qué es entonces la característica principal? Lo que pudiéramos quitar y ya se deja de llamar iglesia aquel grupo de personas que se reúnen en un local, que tienen bancas, que tienen programas de ayuda social, etcétera, etcétera. ¿Qué será lo más indispensable que tenemos nosotros como iglesia? Exactamente. Hermanos, la verdadera iglesia permanece en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y la verdadera iglesia, para permanecer en la verdad, tiene por tanto que rechazar las falsas doctrinas. Y esto es, hermano, algo que hoy quiero que estudiemos juntos. Iglesia no solamente es abrazar la palabra de Dios, necesariamente conlleva rechazar las falsas doctrinas. Porque si no rechazamos las falsas doctrinas, corremos riesgos que hoy vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estar viendo esos dos riesgos que conllevan las falsas doctrinas introducidas en una congregación.
Y de paso, hermanos, estos riesgos se van a volver la razón por la cual nosotros no debemos aceptar las falsas doctrinas dentro de nosotros. Para continuar con nuestro relato, nos recordamos, y vamos unas cuantas semanas atrás, que Pablo está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas es un grupo, una región en el Oriente Medio, donde Pablo inicialmente había ido y evangelizado. Y ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero poco tiempo después pasaron un grupo de judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que te decían, para que tú seas salvo, no te vale solamente creer en el Señor Jesús. Tú tienes que ser judío. Te tienes que circuncidar, tienes que guardar los sábados, tienes que evitar tales comidas. Y si no haces tales cosas, pues lo siento mucho, tú no eres salvo. Lo cual los Gálatas comenzaron a creer, y también ellos desvirtuaban el ministerio de Pablo. Ese Pablo que les vino a predicar, ese Pablo, ese se llamó solito, ese quién sabe quién lo habrá enviado. Porque la iglesia que está en Jerusalén, decían los judaizantes, la iglesia que está en Jerusalén, ellos nos apoyan a nosotros. Pedro, Mateo, Juan, todos los apóstoles del Señor Jesús, ellos piensan como nosotros. Por tanto, Pablo comienza a defender su ministerio para mostrar que la palabra que él ha traído no es de hombres, ni por hombres, sino de quién es. Es de Dios. El mismo Señor Jesús se le apareció, el mismo Señor Jesús lo discipuló, el mismo Señor Jesús lo envió. Pero ahora en el capítulo 2, Pablo va a comenzar a defender que la iglesia no está de acuerdo con las falsas doctrinas. Y para eso Pablo nos cuenta este relato. Así que comencemos viendo, hermanos, la primera razón por la cual nosotros rechazamos las falsas doctrinas en una congregación. En primer lugar, porque las falsas doctrinas son inútiles. Son inútiles, así de sencillo. Versículo 1 del capítulo 2, como lo hemos leído. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, ¿a quién? A Tito. ¿Cuántos años habían pasado? 14 años desde que Pablo había comenzado a predicar en Damasco. Y en Damasco llevaba predicando 3 años. Si sumamos esos 14 más los 3, ¿cuántos años lleva Pablo predicando la palabra? Son 17 años mínimo. 17 años en que Pablo no ha tenido que bajar a Jerusalén. Para que me pueda entender, Jerusalén es el epicentro de la actividad cristiana. Los discípulos están ¿dónde? En Jerusalén. Los 12 apóstoles están en Jerusalén. Pablo es llamado al ministerio por el mismo Señor Jesucristo, pero él nunca desciende a Jerusalén, salvo que lo vimos que descendió nada más por 15 días, o mejor dicho, subió por 15 días, porque Jerusalén era para arriba. Pablo fue por 15 días y se regresó, y a él nadie lo envió. Ahora Pablo tiene que regresar otra vez a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? En Hechos 15 nos muestra el motivo. Resulta que había un concilio en Jerusalén. Había un asunto que era necesario que la iglesia resolviera de una vez y por todas. ¿Puede un gentil, cuando hablo de gentil es una persona que no pertenece al pueblo judío, usted y yo seríamos gentiles, ¿puede un gentil llegar a ser salvo sin la necesidad de volverse al judaísmo? Usted me lo dice ahora porque ha leído Hechos 15. Pero en ese tiempo, ese era el asunto que comenzaba a rondar en la iglesia. ¿Puede? Pablo tiene que viajar hacia Jerusalén y lo hace acompañado tanto de Bernabé como de ¿quién? Como de Tito. Y aquí es bien interesante. Bernabé es un judío, él se llamaba originalmente José. ¿Dónde está José? Ahí está José. Pero los discípulos le cambiaron el nombre por Bernabé, que significa
hijo de consolación o hijo de profecía. ¿Ok? Y Bernabé era judío, a diferencia de Tito, y aquí es donde Pablo actúa intencionalmente. Pablo se lleva a Tito, porque Tito es un fruto palpable y legible, un fruto que se puede ver con los propios ojos, de que un gentil, 100% gentil, porque Tito no era como Timoteo. Timoteo, la mamá de Timoteo era judía y su papá era griego. En el caso de Tito no, los dos padres de Tito eran gentiles. Y entonces Pablo lo lleva como quien está trayendo un trofeo, en el buen sentido de la palabra. Pablo lo está llevando como un mostrario. Pablo lo está llevando para mostrarle a la iglesia que las personas se salvan sin la necesidad de que entren en el judaísmo. Pablo desciende entonces, versículo 2, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los judíos. Pablo tiene que tiene que subir a Jerusalén. Y Pablo dice, yo fui para no haber corrido en vano, para no estar corriendo ni haber corrido en vano. ¿Qué significa esta expresión? Pablo está diciendo, yo he ido para que mi obra no haya sido en vano. Pablo estaba completamente seguro que el evangelio es suficiente para que un hombre se salve. Él está completamente seguro. Pablo no tenía ni la más mínima duda. Hermano, Pablo no estaba yendo a Jerusalén a averiguar si es que Dios pide que haya judaísmo o Dios no pide que haya judaísmo. Pablo está completamente seguro que la gracia de Dios es suficiente. ¿Se acuerda ese principio de la Reforma? Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Pablo está seguro. Pero, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles en Jerusalén se hubieran inclinado hacia el judaísmo? Uno, hubieran traicionado, como dice Israel, la doctrina de Cristo. Se hubieran separado de la verdad. Los apóstoles, Pablo estaba seguro en su posición, pero eso hubiera conllevado un duro golpe al ministerio de Pablo, porque obviamente tú esperas que los que caminen con Jesús, esos sean los que sigan la trayectoria que tuvo el Señor Jesús, ¿sí o no? O sea, tú esperas. El otro día estaba viendo un experimento que hizo alguien en la televisión. Y resulta que una persona, así como de civil, o sea, vestido como cualquier otra persona, entra a un centro comercial y le dice a alguien, oye, ¿tú sabías que hemos entrado en guerra con Japón? Y alguien lo vio y le dijo, esas son tonterías, te estás inventando. No, eso quién dice, eres un mentiroso. Y nadie le creyó. Pero entonces el tipo se cambió, se puso terno, se arregló bien bonito, tuvo un micrófono en la mano y alguien con una cámara siguiéndolo. Y entonces detenía a alguien. Oye, ¿qué no me puedes decir sobre el anuncio de la guerra contra Japón? Ay, nunca pensé que de verdad iba a llegar a suceder. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Las cosas se van a encarecer. O sea, la posición de la gente cambió rotundamente. Cuando estaba vestido como cualquiera, nadie le creía. Pero cuando se hizo pasar por periodista, todo el mundo le creyó lo que decía. Algo así está sucediendo acá. Los judaizantes querían aliarse con la iglesia. Decir, la iglesia está de acuerdo con nosotros. Y claro, ellos caminaron con Jesús. Entonces, Jesús también está de acuerdo con nosotros. Si la iglesia hubiera cambiado su posición, Pablo hubiera sufrido un duro golpe, porque ahora le hubiera tocado combatir no solamente a los judaizantes, sino a los mismos
apóstoles. Pero hay algo cierto, hermano, que se lo puedo garantizar. En el corazón de Pablo, si él hubiera tenido que escoger entre quedarse con los apóstoles o quedarse con la verdad de Dios, ¿cuál cree usted que hubiera sido su opción? La verdad de Dios. Hermano, la verdad de Dios no está en juego. La verdad de Dios no está en juego en ninguno de nosotros. No lo puede estar. Usted no puede decir, bueno, creo esta verdad en tanto que esta verdad me convenga de alguna manera. Pero si yo llego a creer esta otra verdad y esta verdad me va a producir problemas a mí, mejor como que la dejo de ladito. Lo que ahora estamos sufriendo los cristianos con respecto al homosexualismo. No se nos está tratando de hacer callar públicamente para que no denunciemos la homosexualidad como pecado. Y se comienza a hacer bullying contra el cristiano. Tú eres un homofóbico. Alguien decía, un verdadero homofóbico o el más grande de los homofóbicos es aquel que se mira al espejo y odia lo que ve allí. No sé si me entendió. Un homofóbico es aquel que se ve al espejo y odia lo que ve. No se tolera ser hombre porque Dios lo hizo hombre y quiere ser mujer, o no se tolera por ser mujer porque Dios la hizo mujer y quiere ser hombre. Pero el movimiento gay está tratando de callarnos en cuanto a la verdad. Y gracias a Dios acá en Perú hemos podido poner un cerco con ese movimiento de con mis hijos no te metas. Eso nos ha ayudado muchísimo para no caer en algunos, como ha caído por ejemplo Chile y otras naciones. Pero hermanos, un descuido y las leyes van a comenzar a cambiar. Ahora, gracias a Dios, también se ha sacado el asunto de la currícula entre los niños que llevaba este lenguaje de género. Pero hermano, hay un adoctrinamiento y nosotros tenemos que tomar una decisión de parte de quién vamos a estar. ¿Vamos a caerle bien a la gente o vamos a quedarnos con la verdad de Dios? No, entonces yo prefiero callar, ni uno ni otro. ¿Sabe lo que decía Calvino? Si un perro ladra cuando su amo es molestado, yo sería un cobarde si me callo, si la verdad del evangelio es atacada. La opción de la iglesia no es callarse. Dios nos puso como luz y como sal. Amén. Dios nos puso como luz y como sal. Y si nosotros no usamos esa función, el mal va a crecer sobre la tierra. Pablo entonces estaba en la disyuntiva. Y Pablo se reúne ¿con quiénes? Con los de cierta reputación, nos dice el versículo 2. En realidad hubo dos reuniones en el tiempo en que Pablo estuvo en Jerusalén. Una reunión pública donde Pablo expuso delante de toda la iglesia, esa la encontramos en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, y una reunión en privado. ¿Delante de quiénes? De los de cierta reputación. Y esta es una expresión que Pablo utiliza con ironía. Los de cierta reputación. ¿Sabe quiénes eran los de cierta reputación? En este caso lo vemos en el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Quiénes estaban reunidos ahí con Pablo? Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan. Los de cierta reputación son los apóstoles. Pero Pablo los llama con ironía, los de cierta reputación, no por burlarse de ellos, sino porque los judaizantes usaban la expresión los de reputación para unirse a ellos. En contraste con Pablo, que Pablo sería un cualquiera por ahí, un autollamado, uno que quién sabe quién lo habrá nombrado, él se nombró solito. En cambio, los que tienen reputación, decían los judaizantes, los que sí son del Señor, eso nos apoyan. Y es como que Pablo dijera, pues los que sí son del Señor,
Esos no están con ellos, están conmigo. Pablo se reúne con los de cierta reputación. ¿Y cuál es el punto acá? ¿Cuál es la discusión acá? Nuevamente, debemos aceptar que la posición de los judaizantes que dicen que los hombres se tienen que circuncidar y seguir la ley judía para llegar a ser salvas. ¿Sabe, hermano? Quizás no es la pregunta que nosotros nos tenemos que meditar en el día de hoy como iglesia. Aunque sí hay movimientos judaizantes dentro de la iglesia cristiana. Hay movimientos que te dicen, por ejemplo, que la música santa que a Dios le gusta es la judía. Y por tanto en la iglesia solamente debería haber música judía. Y no que la música judía sea mala, pero no es la única que Dios acepta. No es la única que Dios acepta. Hay gente que dice, bueno, se queda con el asunto del pacto antiguo. Y no se puede comer chancho. Y el que come chancho está en pecado. Y hermano, aquí quiero tocar eso con cuidado porque es un asunto de conciencia. Si usted se siente mal por comer chancho, no lo coma. Pero lo cierto es que eso es una disposición del antiguo pacto, donde el Señor estaba enseñándole al pueblo de Israel a que se mantuviera lejos de aquello que lo hacía impuro. Pero en el nuevo pacto, como Dios le diría a Pedro, mata y come. Pero el problema es cuando alguien te dice que si tú comes tal cosa o tienes que guardar el sábado, porque si tú no guardas el sábado, tú eres un pecador. La marca definitiva del pueblo de Dios es que se guardan los sábados, dice, como el adventista. Y si tú no guardas el sábado, eres un cochino pecador que no eres parte del pueblo de Dios. Eso es judaizar. Eso es judaizar. Tenemos otro tipo de falsas doctrinas dentro de la congregación. Tenemos, por ejemplo, los que dicen, para llegar a ser salvo se tiene que bautizar. Y el bautizo es un ritual cristiano, ¿sí o no? Es algo que debemos hacer y hacer de corazón. Es uno de los primeros pasos que debemos hacer cuando llegamos al Señor. Pero no es para ser salvo, sino porque ya soy salvo que me bautizo. Pero yo no puedo decirle a alguien, si tú no te bautizas, te vas al infierno. Porque ¿qué pasó con aquel hombre que fue crucificado al costado del Señor? Y él creyó en el Señor Jesús. Y Jesús le prometió el paraíso, pero sin embargo nunca se bautizó. También es una falacia que todo aquel que se bautiza ya es cristiano. Como también es una falacia que todo aquel que repite la oración de fe ya es cristiano. Y hermano, quiero que me entiendan este asunto. El problema no es la oración de fe. El problema es darle a una persona la seguridad que porque ha repetido una oración, ya eres cristiano, ya eres salvo, ya eres parte del pueblo de Dios. Hermano, eso no podemos hacerlo tan fácilmente porque Jesús dijo que el árbol se conoce por los frutos. Para que una persona se muestre cristiano, para saber si una persona es cristiana, no basta con que haga una oración. Tiene que comenzar a demostrar en su vida cambio. Pero son falsas doctrinas que se ingresan a la congregación. ¿Me dejo entender? Hay también quien termina diciendo que yo puedo atraer el favor de Dios a través de pactos. Que a mayor necesidad, mayor ofrenda y por tanto mayor bendición puedo recibir de Dios. O también el que dice que para traer el favor de Dios necesito ayunar. No, yo tengo que ayunar porque ayunando se mueve la mano de Dios. Hermano, eso nunca ha sido un uso del ayuno en la Biblia. El ayuno no sirve para que tú convenzas a Dios como el niño engreído que hace una huelga de hambre hasta que sus papás le compren lo que quiere. Eso es una chiquillada. Eso no sirve para nada. Porque Dios nos da las cosas conforme a su voluntad, no a tu voluntad.
Hay quienes dicen que yo puedo llegar a decretar o puedo llegar a proclamar, y lo que yo digo, eso se tiene que hacer, se tiene que establecer. Y hermano, y esto es algo que ha entrado en las iglesias cristianas de una forma muy abierta, muy abierta, malinterpretando y sacando de su contexto textos bíblicos. Y alguno dirá, pero pastor, sí funciona, porque yo el otro día dije que me llegue el dinero para pagar la luz, y lo visualicé, y yo me visualicé pagando la luz y me llegó un dinero. ¿Sabe, hermano? A veces Dios, a pesar de nuestra cabeza dura, Dios tiene misericordia y contesta oraciones y resuelve problemas. Pero no es por tu palabra, es por su misericordia. Pero a mí me preocupa la segunda opción. Si no es por misericordia, es por juicio. El pueblo de Israel un día se cansó de tener el maná que había recibido de Dios y comenzó a murmurar, y yo ya no quiero maná y esta cosa no me gusta. ¿Y qué empezaron a pedir? Carne. Tanto fue que pidieron carne que ¿qué les dio Dios? Dice que carne hasta que le salieran por las narices. Pero juntamente con esa carne vino el juicio de Dios y muchos murieron. Hermano, no siempre tú pienses que por estarle haciendo una pataleta a Dios y que Dios te contesta, no creas que siempre va a ser por bendición. El problema es cuando viene por juicio. Hay quienes dicen que no, que el Papa puede llegar a perdonar, o yo me puedo encomendar a ciertos santos del pasado para que intercedan por mí y me ayuden. La iglesia, hermano, se llena de todo tipo de falsas doctrinas. Pero ¿sabe cuál es el resultado de esas doctrinas? Son inútiles. Nada de eso sirve dentro de una congregación. Versículo 3. Pablo dice, él expuso el evangelio delante de los de cierta reputación. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Quién era Tito, dijimos? Hijo de griegos. Por tanto, gentil. Él nunca había sido circuncidado. Circuncidarse era el primer paso para llegar a ser judío. Circuncidarse era la señal que llevaba todo judío, donde se le retiraba el prepucio de su miembro, y eso indicaba que él era parte del pueblo judío. Pues este griego, este hombre que nunca tuvo nada que ver con el judaísmo, en medio de una ciudad completamente judía, y delante de los apóstoles, que los apóstoles eran judíos, ¿sí o no? O sea, Tito tenía las de perder. Él era un griego en una ciudad judía y delante de apóstoles que también eran judíos. ¿Y cuál fue la conclusión hacia Tito? Si se llega a circuncidar, eso es inútil. No es necesario. Hermano, las falsas doctrinas no son necesarias dentro de una congregación. No son necesarias. Más bien estorban. Estorban. ¿Alguna vez usted ha hecho limpieza en su casa, de esas limpiezas profundas? Usualmente, como en esta época del año, uno ya comienza a hacer. A mediados de este año, creo, hicimos limpieza en el cuartito del fondo que tenemos, que es el almacén de la iglesia. Hermano, ni se imagina todo lo que botamos. Fue increíble. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo todo ese montón de cosas ahí acumuladas? Estorbando. No servían para nada. En lugar de permitirnos tener orden y limpieza, más bien nos ponían desorden y cochinada.
Así son las falsas doctrinas dentro de una iglesia. Hermano, no las debemos aceptar, no solamente porque son inútiles, sino porque también van a terminar contaminando a la congregación. Van a terminar desviándonos de la fe. Y es que a los hombres nos encanta, hermanos, las cosas que suenan vistosas, pero a final de cuentas son inútiles. Pero hay una segunda consecuencia que es más grave que la inutilidad. ¿Sabe cuál es? Que las falsas doctrinas nos esclavizan. Bueno fuera que las falsas doctrinas se quedaran simplemente como estorbos en el camino de una iglesia, pero les puede llegar a costar muy caro a la congregación que acepte falsas doctrinas dentro de ellos. Versículo 4. Pablo continúa diciendo, y esto a pesar de los, ¿cómo le llama Pablo? Falsos hermanos introducidos a escondidas. Pablo, ¿y quién eres tú para juzgar así a tu hermano? Es que Pablo está hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Estos hombres qué son? Falsos hermanos. Tienen careta de verdaderos. Se quieren hacer pasar por verdaderos. Tienen lenguaje como nosotros. Pero como diría Juan, no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Son falsos hermanos y Pablo lo puede denunciar con todas sus palabras. Hoy en día, hermanos, hay personas hasta se ofenden en una congregación cuando se les dice fulano de tal es falso hermano. Pastor, no se tiene que hablar nombres en el púlpito. ¿Basado en qué? Porque si yo me baso en la Biblia, Pablo denunció nombres y apellidos. Aquí nada más nos dice falsos hermanos. En otras cartas menciona los nombres de falsos hermanos. Es como esto, hermano. Imagínense que yo le dijera, hermanos, en alguna de estas habitaciones que tiene el local hay una bomba, pero yo no le puedo decir cuál es. A ver si usted averigua. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido advertir algo tan escandaloso y peligroso, pero ya no te puedo decir más información porque desde el púlpito no se dicen nombres? ¿No es mejor ser claro, sincero y directo? Y decir, estas personas están caminando en falsedad. Hermano, tenemos personas que caminan en falsedad. Y Pablo se refiere a ellos y dice que se han introducido como a escondidas. Y la palabra en griego que utiliza es de uno que se brinca el muro, no que pasa por la puerta. ¿Se acuerda de Juan 10? Cuando Jesús dice que Él es la puerta y todos los que vinieron antes que Él son ladrones y salteadores, los que se brincan el muro. Obviamente, hermano, usted camina por la calle y ve a un joven subiéndose al muro. ¿Qué va a pensar usted de ese joven? Se le olvidaron las llaves, seguro. No, usted termina diciendo, Pablo está diciendo que estos hombres se están metiendo encubiertamente. Estos hombres, hermano, quiero que note, los falsos maestros no son hermanos en la iglesia. No son hermanos de una iglesia verdadera. Los falsos maestros, Pedro dice que son hombres que han sido destinados para su propia destrucción. Pero nosotros, hermanos, no debemos verlos como si ellos formaran parte de la congregación. Sí debemos orar para que se arrepientan de todo corazón y se vuelvan a Cristo. Y Dios quiera que tenga misericordia, pero hasta que no se arrepientan de sus pecados, no se les puede llamar hermanos. No se le puede llamar hermanos.
Pablo sigue diciendo que entran para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué tiene el cristiano? Libertad. Diga conmigo, libertad. Es más, según el versículo 5, Pablo dice al final, dice que ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Pablo dice que la iglesia tiene la verdad. Y Jesús dijo que la verdad nos hace libres. Hermano, ¿de qué se sostiene la libertad de la iglesia? De la verdad. Entre tanto que la iglesia esté en la verdad, ¿qué tiene? Libertad. Pero si la iglesia niega la verdad, ¿sabe a lo que llega a tener? Esclavitud. Ahora usted dirá, ¿y qué es eso de libertad? Libertad nos está hablando aquí, más que el estado del social del hombre, no es que está hablando de libres y esclavos socialmente hablando, está hablando de la condición del corazón delante de Dios. El hombre está en contra de Dios, ha sido rebelde en contra de la palabra de Dios. Dios ha dado una ley, que esa ley ha mostrado cómo el hombre tiene que vivir. Y el hombre no logra cumplir con esa ley. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no darás falso testimonio, no mentirás. Levante la mano el que nunca mintió, para llamarle de una vez, decirle que ya mintió. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Fíjese por un momento conmigo Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La ley tenía una maldición sobre todos los hombres. Aquel que no cumple la ley en su cabalidad, sin faltar una sola vez a ni un solo de los puntos que el Señor ha mostrado, aquel que no permanece perfectamente en la ley, está bajo la maldición del juicio de Dios. Un juicio que lleva a la muerte, un juicio que lleva a la perdición eterna. Esa es la maldición de la ley. Y el hombre, en lugar de utilizar la ley para el propósito que el Señor la dio, de darse cuenta de su pecado y decir, Señor, ayúdame porque no puedo solo, el hombre toma la ley y comienza a decir, seguramente si yo comienzo a cumplir la ley, Dios se va a agradar de mí. Y es como el homicida, el hombre que haya matado a otra persona y piense que por ayudarle a la viejita a cruzar la calle, ya resuelve su asunto con la justicia. ¿Será eso posible? No es posible. Hermanos, la ley tiene una maldición y el hombre que toma sus obras para tratar de justificarse delante de Dios es reducido a esclavitud. Cristo nos saca a través de la cruz. Cristo nos saca de la maldición y nos hace bendición, ¿sí o no? Cristo nos trae a bendición. ¿Está conmigo, hermano? Cristo nos trae bendición. Pero todo aquel que se quiere valer de la ley para agradar a Dios, valer de sus buenas obras para agradar a Dios, queda en una posición de esclavo. Se lo ilustro de esta manera. Quizás alguna vez usted ha visto un niño con la boca sucia. Cuando son niños son especialistas en ensuciarse, ¿sí o no? Imagínense un niño que tiene la boca completamente, se está comiendo una torta de chocolate y tiene la boca completamente llena de chocolate. Y tú le dices, límpiate. Y entonces agarra, levanta su mano y se pasa la mano por la boca, pero la mano también la tenía llena de chocolate. Pero no te ha limpiado. Agarra la otra mano y se la pasa entonces, pero la otra también la tenía llena de chocolate. ¿Qué va a pasar con ese niño? Al final queda más sucio todavía.
Entre más desesperadamente trate de limpiarse, peor queda en cada ocasión. Así es el que quiere confiar en sus obras para ser justo delante de Dios. Quiere limpiarse a sí mismo y en lugar de limpiarse, queda más cochino. Queda más cochino, pero desesperadamente trata de seguirse limpiando y se queda más sucio y otra vez se quiere limpiar y más sucio. Por eso es que queda como un esclavo. Queda como un esclavo. Hermano, si tú crees que la santidad en Dios depende de lo que tú puedas hacer, que tú crees que la salvación que obtienes en Cristo depende de lo que tú puedas hacer, hermano, estás metido en un círculo de nunca acabar. Te vas a volver loco tratando de agradarle a Dios, o tu corazón se va a volver tan orgulloso que vas a pensar que sí lo hiciste. Pero ninguna de las dos tiene algún resultado. El único que nos da libertad, ¿quién es? Por eso es que Pablo dice en el versículo 4, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cuando la iglesia abre las puertas y comienza a recibir falsas doctrinas, los hombres y mujeres que pertenecen a esa iglesia comienzan a vivir esclavos de falsos pensamientos. Tratan de agradarle a Dios por su cuenta y nunca lo van a poder hacer. Y eso quiero hacer una aclaración, hermano. No significa que la ley de Dios no sirva para nada. Lo que estoy diciendo es que la ley de Dios no sirve para que tú te ganes la aprobación de Dios. Para que tú te ganes la aprobación de Dios, no lo puedes hacer por tu propia cuenta. Necesitas que Jesús pague por tus pecados. Pero una vez que estás en Cristo, la ley de Dios te sirve para que tú vivas de una manera agradable ante los ojos de Dios. Pero ya no es para buscar su aprobación, porque la aprobación dice que yo he sido acepto en el amado. Ya no es para buscar su aprobación, sino porque estoy en Cristo Jesús. Hermanos, no nos conviene a nosotros negar la verdad. No nos conviene. Vaya por un momento a 1 Timoteo 3:15. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, la iglesia. No está hablando del local, está hablando de la gente. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y mira cómo la cataloga. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe lo que significa esta expresión? Que Dios le ha confiado la verdad suya, la verdad absoluta a la iglesia, y la iglesia tiene que defenderla. Tiene que basarse en la verdad y tiene que defender la verdad. Hoy en día estamos viviendo un momento preocupante en el Perú. Muchos jóvenes no saben, ni se acuerdan, ni tienen memoria, porque no lo han vivido, de lo que sufrió este país en los años 80 y 90. Y hoy encuentras en las universidades jóvenes que están apoyando movimientos como el Movadef y como otros movimientos que son subversivos. ¿Qué es lo que puedes esperar de que estos jóvenes sigan esos caminos? ¿Hacia dónde va el Perú? Hermanos, si no nos ponemos listos y enseñamos a nuestros jóvenes, vamos a repetir plato. Vamos a repetir plato. Porque cuando el hombre se olvida de la verdad, queda esclavo de la mentira. Si esta iglesia, hermano, le abre las puertas a los falsos evangelios, estamos condenándonos a vivir en la esclavitud que da las obras de la ley y la esclavitud que da las falsas doctrinas. No nos sirve. Yo no sé usted, yo no quiero vivir en esclavitud. Por eso es que, por ejemplo, papá, tú eres el filtro de tu casa. Tú tienes que revisar muy bien qué es lo que está escuchando tu esposa y tus hijos.
Tú tienes que ser ese filtro. Y mamá, si tu esposo no está acá, tienes que ser el filtro. Y si tu esposo está acá, tienes que ayudarle a ser el filtro. Jóvenes y niños que están acá, ustedes tienen todo el derecho, cuando escuchen a un predicador que no habla la verdad, de decirle a mamá y decirle a papá: eso no es bueno que escuches, mamá, eso no es bueno que escuches, papá, porque no está diciendo la verdad. Tienes el derecho de hacerlo, porque tú también tienes que cuidar a la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque si no hacemos eso, vamos a ser una sal que perdió el gusto, que perdió su salinidad. Vamos a ser una luz que está empañada, que ha ocultado el reflejo del Señor Jesús. Vamos a ser una iglesia inútil e inservible. Pablo dice entonces en estos 5 primeros versículos: la iglesia de Cristo nunca se alió, ni por un momento, dice en el versículo 5, ni por un momento se alió con las falsas doctrinas. Eso, cómo me encantaría que la iglesia de Cristo del día de hoy pudiera decirlo. Pero a nosotros más bien nos toca, hermanos, ayudar a otros creyentes a salir de sus errores y orar. Ore, hermano, por pastores. Ore, hermano, por otras personas que usted conozca que están caminando en caminos incorrectos. Ore por ellos. Porque no hay peor, hermano, no hay nada peor que haber estado tan cerca de la verdad e ignorar la verdad. Ore por aquellos que se están perdiendo. Y finalmente, a los que hoy el Señor está hablando y les está mostrando que sus obras no son capaces de salvarlos, y hasta el día de hoy tú has pensado que vas a poder llegar al cielo y te van a dar una apertura, te van a dejar entrar por lo que tú has hecho. Eres como el niño que se trata de limpiar la boca con manos de chocolate. En lugar de limpiarte, cada vez estás más sucio. Déjame decirte cuál es la única forma como tú puedes llegar a ser salvo. Que te rindas hoy delante del Señor Jesús, confieses que eres pecador y creas con todo tu corazón que Él perdona tus pecados por su sacrificio. No hay otra forma. Si tú hoy no vienes a Cristo, así los falsos maestros te prometan el cielo, la tierra, las estrellas y el sol entero, un día te vas a dar cuenta que lo que te prometieron era una gran mentira. No creas en esos evangelios que lo que buscan es que tú te sientas bien, que Dios está a tu disposición para que tú hagas, para que Dios haga todo lo que tú quieres. Que basta con que tú digas, basta con que tú decretes, que basta con que tú hables para que el Señor haga. El verdadero evangelio no se trata de Dios haciendo la voluntad del hombre. Se trata de que el hombre puede hacer la verdadera voluntad de Dios. No por nuestra propia cuenta, porque Dios cambia nuestro corazón, que antes era de piedra, para ahora tener un corazón de carne. Va a depender de lo que tú hagas hoy. Si vas a seguir aceptando falsas promesas, o vienes a Cristo con todo tu corazón y te rindes a Él.